Vengo a hablarle al Poder Judicial, porque durante 30 años de vida atrapada en violencia de género y demás abusos, mis hijos y yo, ni un solo día de nuestra ruta crítica pudimos tener la oportunidad de hablar con alguna jueza o juez, ni con ningún procurador o procuradora de justicia cara a cara. Vengo a hablarle al Poder Judicial y al Poder Político para decirles que el proceso de descolonialidad no emergerá del Estado, sino de los procesos emocionales, políticos y éticos que habiten a cada ser humano, que ocupe espacios de toma de decisión sobre vidas ajenas. Nunca será el Estado. Nunca serán los agentes del Estado los que procuren justicia. Eso no sucederá jamás. Existen razones históricas y políticas que lo explican. Existen razones históricas, políticas, filosóficas y éticas que explican la sordera del Estado ante las voces de las víctimas, que en este video voy a exponer desde mi criterio. Mi criterio es el de las personas que nos sabemos soberanas en el ejercicio político de producir conocimiento. Es el de una docente que jamás aceptó la condición de agente del Estado, por considerar que es una categoría construida, tramposamente construida, para la reproducción obediente del patriarcado. Yo he sido y seré una mala víctima, una víctima incómoda que discute con el poder emergido de los tiempos de la colonia. Y pretendo que después de interpretar este mensaje que dejaré en este video, sus vidas se llenen de preguntas, se llenen de incomodidades y tal vez de búsquedas. Quienes pertenecen al Poder Judicial o al Poder Político no tienen la culpa de la sordera del Estado. Tienen responsabilidades, desconocidas u ocultas. El Estado jamás proveerá justicia. Nunca lo hizo. Porque haga lo que haga, siempre como mínimo llega tarde. Solo las personas que en su proceso interno quieran formar parte de una humanidad mejor, lo harán sin ni siquiera importar cuándo, cómo, ni dónde. Se preguntarán entonces qué es lo que importa. Importa comprender las bases del pensamiento descolonial como un modelo ideológico y por ello también epistemológico, que explica la estructuración del Estado como un padre destinado falsamente a generar protección. El Estado colonial, dentro del cual todavía vivimos, es un mal padre. Es un padre que paterna poco y mal, preocupado más por el proyecto histórico de la acumulación y de las cosas, que del proyecto histórico de la comunidad, para la que debió haber sido concebido. El Poder Judicial y el Poder Político demuestran cotidianamente la profunda debilidad que las instituciones tienen para aportar soluciones o garantizar procesos de restitución de derechos, aún después de procesos globales de multiculturalismo, donde se ha tratado a la inmensa mayoría de las personas del planeta, siempre condenadas a la vulnerabilidad, como menores eternos. El Estado colonial crea permanentemente ficciones políticas en las denominadas avanzadas jurídicas, sin darse cuenta que las avanzadas jurídicas caminan por el andarivel de la descolonización de las sociedades, porque nacen del reclamo organizado de las bases sociales. Pero las ficciones políticas son esencia colonial, de un Estado extractivista que se roba los lemas de las mayorías, crea leyes, políticas públicas, se adueña de conceptos y de nuevos lenguajes para que al final de la historia nada cambie. Y no va a cambiar, porque el Estado patriarcal es expresión de la hegemonía masculina más antigua. En su ADN vive un hombre macho, conservador y violento. Un macho que ante cada persona solo ve un cuerpo
Y para interpelarlo, hace lo mismo que hicieron los colonizadores de todos los tiempos. Lo consigna por su diferencia, lo mapea, lo rotula y lo territorializa. Es decir, de todo menos saber quién habita ese cuerpo, qué siente, qué derechos tiene, porque el Estado macho no comparte el estatus político del que se ha alimentado por milenios de la gente. Y las personas que lo integran, automáticamente que forman parte de él, parecen tener existencias escindidas de la realidad material que los rodea. La prueba, la impotencia de la ley. En el Estado colonial, que es un macho impotente, se producen leyes que no mejoran la vida de las personas, obviamente de las personas más débiles. Por el contrario, se ocupa especialmente de los desobedientes, de aquellas personas que se atreven a decir que la justicia y la ley son un relato de la historia de un poder jerarquizado, para que se mantengan esas jerarquías. Al Estado, entonces, le molestan las malas víctimas de violencia de género, o las madres que impiden la revinculación de sus hijos abusados con los violentos. Las apunta a ellas con el dedo, que en la punta tiene un cartelito que cuelga y dice, con tonito acusatorio, síndrome de alienación parental, SAP. Y el síndrome no existe. Las ciencias lo buscan y no lo encuentran. Pero el Estado macho, colonial, racializador, que mapea de un vistazo y rotula a los cuerpos deseantes de justicia, inmediatamente los llama al orden y los descuartiza, llevando sus penas, reclamos y dolores por distintos fueros judiciales. Eso que llamamos la ruta crítica. La Ley Nacional 26.485 contra la violencia de género, como ley marco, propone el abordaje articulado de todas las violencias ocurridas y tramitadas en distintos fueros. Pero cuando las malas víctimas pedimos que se aplique este criterio, nuestros abogados nos dicen que es imposible, porque no habrá en el juzgado donde cursa la causa una escucha con perspectiva de género para entendernos. Existe ruta crítica porque el Estado es sordo. El Estado es sordo porque es un macho pone reglas. El macho pone reglas es un impotente que solo protege a abusadores, porque los abusadores, los extractivistas, los conquistadores, son sus padres y es a ellos a quien se debe. Para poder seguir siendo Estado, poder judicial, poder político, entonces desarrolla la burocracia, que es como una trampa de laberintos hiperenrulados, donde las víctimas más valientes por la defensa de los derechos de ellas y sus hijas siempre quedamos atrapadas. En la tarea de repensar constantemente la procedencia de los problemas sociales, quienes venimos del campo de las humanidades no podemos evitar apelar a la historia, a la antropología y a todo el conglomerado de ciencias que desde un abordaje interdisciplinar nos permiten ver las fotos de los problemas con mayor y mejor resolución. Las limitaciones epocales del pensamiento científico, cuya producción a su vez se haya severamente comprometida en un entramado de intereses políticos y económicos en el proceso de producir conocimientos, hace imposible que podamos ver fotos completas. Y la mirada de quien observa las fotos, además, siempre está teñida de subjetividades que por más procesos de contrastación e intersubjetivación que atraviesen,
jamás nos dará a las personas humanas, la posibilidad de creer que somos capaces de alcanzar verdades irrefutables. Teniendo así en claro los límites del conocimiento científico como afluente de las nuevas miradas que se construyen en los ámbitos de salud, política, cultura, economía, derecho, etc., debemos asumir que solo nos queda la solidaria, empática y afectivamente responsable tarea de crear una epistemología por demanda. Solo asumiendo este deber humano y su trascendencia histórica, podremos acercarnos a lo que Aníbal Quijano llama subversión epistémica. En principio podríamos repensar las nada inocentes simplificaciones que se amplifican en medios masivos de comunicación y que se mercadean sobre la problemática de violencia de género, en especial cuando solo hablan de ella y no dan cuenta de que como problemática es simplemente una manifestación expresiva, espectacularizada, como dice Rita Segato, pero que en verdad se engarza en una estructura de poder que denominamos orden patriarcal y que todavía nadie puede establecer de cuándo data. Le ponemos fecha de cumpleaños y decimos que este orden nació hace 12.000 años, porque asociamos sus patrones de ordenamiento político una vez ocurrida la revolución agrícola y con ello el advenimiento del neolítico, de las primeras sociedades organizadas y el origen del Estado, pero nada es una verdad indubitable. Ante esta realidad, la imposibilidad humana de acceder a la verdad, solo queda la posibilidad de caminar la vida y de pensar un Estado descolonial teniendo en cuenta antecedentes históricos donde hubieran otras politicidades más amorosas y menos mentirosas que, por ejemplo, los modelos emergidos de la modernidad. La modernidad como etapa de la historia donde surgen los estados liberales se carga de promesas que nunca cumplió. La libertad, la propiedad, la fraternidad son un romántico recuerdo que hoy se choca con un mundo donde el 1% de la población posee la misma cantidad de riqueza que el 99% restante. Esto significa que cada persona que se acerque a pedir justicia raramente pertenecerá al 1%. Seguramente pertenezca al 99%. Y ello explica por qué la ONU, que no es ni de izquierdas ni feminista, hace muchos años que dice que el 70% de las personas pobres del mundo son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y esto también explica por qué las personas trans nos están pidiendo ayuda a gritos, porque su expectativa de vida es de 35 a 40 años. ¿Quiénes tienen entonces voces inaudibles para el Estado sordo? Aquellos grupos que precisamente el multiculturalismo denominó minorías, cuando en realidad debió decir minorizados. Estos pocos datos, que podrían complejizarse con el análisis de casos, se me ocurre, por ejemplo, el de Romina Tejerina, la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, el actual homicidio de Facundo Astudillo Castro, por nombrar algunos que son de fáciles de acordarnos, dicen que el Estado no solamente está obturado ideológicamente por su constitución colonial, sino que su impotencia ha permitido que cualquiera imponga justicia sin considerar los contextos de los crímenes más atroces, ya no ocurridos en tiempos de dictadura, sino también en tiempos de democracia. Solo un Estado colonial puede permitir la proliferación de un segundo Estado, o Estado paralelo, según como le llamen, que maneja un poder económico y financiero que no solo controla la política porque lo primero que controla es el conocimiento y la divulgación de ese conocimiento. ¿El poder judicial qué es en este juego? ¿El poder político qué es en este juego? Un macho retrógrado
matapulgas, pero que nunca se mete con los verdaderos monstruos que lo financian: la prostitución, la trata, el narcotráfico y el comercio de armas, tráfico de armas. Entonces solo queda crear una epistemología, o lo que es lo mismo decir, un nuevo camino de producción de conocimiento, pero por demanda. ¿Será la justicia el lugar donde buscar justicia? Yo no lo sé. Ahí no la encontré. ¿Será que hay que crear instancias descoloniales dentro del Poder Judicial, tales como las que este espacio de capacitación dentro de la Universidad de Santiago del Estero se está creando? Tal vez. Las víctimas no tenemos respuesta. Lo único que tenemos es la experiencia de la exclusión y del dolor. Tal vez las respuestas podríamos construirlas todos juntos. Cuando ya no importa. Cuando ya no importa, el sistema te llama para figonear si seguís siendo víctima. Te manda una orden con la palabra comparecer, asociada a la sigla CAB, Centro de Atención a la Víctima. Cuando ya no importa, porque han pasado casi una docena de años y hay que seguir dando explicaciones. El trato es amable, a sabiendas y atrogénico para las dos partes que estamos ahí, la profesional y yo. Ella se justifica a todos quienes forman parte de su sistema, que hacemos lo que podemos, que hay que valorar los avances. Y yo ya desde un palco muy lejano la escucho, como se escuchan esas canciones viejas y clásicas de algún baile de barrio desde tu cama una noche de verano. La escucho hacerme las mismas preguntas que nunca importaron, pero es una congénere. Labura de buena fe, creo. Y no sabe de mí, ni de mi vida, ni de mis infiernos, y no necesita saber. Se imagina y se conforma con respuestas breves, brevísimas, a estas alturas de la historia. Me pregunta por qué ya no hago más denuncias, que la denuncia es importante, aunque sea, deja una estadística. Y entonces es cuando me doy cuenta de que es tan, pero tan tarde. Que a la entrevista no fue la víctima, fue una persona que hace mucho tiempo se fue de viaje para no volver a los mismos lugares. Entonces le digo que el mundo punitivo y de asistencia en el que ella transita jamás me devolverá lo perdido, que ni la supuesta justicia ni el sistema de salud pueden pretender nada con nosotras, las víctimas de violencia de género, que nuestro único lugar de resiliencia es el feminismo, que no insista y que comprenda que nada ni nadie en este aquí y ahora puede proveerme seguridad mientras quienes están a cargo no comprendan que en el psiquismo de una persona no hay fueros judiciales para interpretar las violencias. Y ella habla de avances, y a mí me viene a la memoria esa escena de la película Te doy mis ojos, donde al final la víctima le dice al policía, lo ha roto todo, y el oficial le pregunta por objetos. Qué triste. La entrevista en el CAB hoy no fue muy diferente a esa escena. Yo debía especificar violencias tangibles, pero los perversos no las usan. Y así, dando vueltas en un sinfín sin sentido, me dejé interpelar una vez más para continuar sabiéndome, sabiéndoles, para darme cuenta que ya nada importa y que tienen mucha razón mis hijes cuando me lo advierten. Ya nada importa más que mirar hacia adelante, pero el patriarcado mañero busca la manera, por tu bien, obviamente, de invitarte a recordar para que te duela lo que ya no te importa. Y la verdad es que ya no importa. Sobreviví. Y no fue por las políticas de seguridad, ni por los avances en la justicia. Fue porque con mis congéneres tenemos un proyecto político en ciernes por el cual estar viva.
porque a diario le damos pelea a la pulsión de muerte, al discurso de nuestros maltratadores que nos introyectaron, a toda esa mierda misógina con la que vivimos a diario. Sobreviví porque el feminismo anida en la desobediencia y la desobediencia es fuente de autonomía y felicidad. Pero te llaman 12 años después, cuando ya nada importa, porque lo que importa no le importa al Código Penal, porque lo que importa será usado en tu contra si te dedicas a hacer política, porque lo que importa importa para estigmatizarte, pero no para aplicar políticas que conlleven una transformación cultural. El sistema, el Estado, la política, todo hace ahora como que le importa, pero no les importa. Ni a mí ya me importa. A mis hijos no les importa. Solo importa que esa de la foto y la sonrisa sigue aquí, de pie y esclarecida, para seguir tomando sol con una campelina una tarde de verano. Y nada importa más que esa amiga que te tomó la foto y además te salvó la vida varias veces. Eso importa. La humanidad, la libertad, la comunidad, la tribu, la rebeldía, la satisfacción de andar por ahí sin ataduras, solo eso importa. No importa que me preguntes con qué violencias aún vivo para que vuelvas a guardar una carpeta con mi nombre en un archivo con olor a humedad. Ya nada importa. Yo huelo a sol. Soy Malala.